Entonces, ese alto nivel de incertidumbre llevó a que el sector empresarial se anticipara y tomara decisiones para el resultado de ventas prácticamente para el 65.59% de nuestros empresarios disminuyó significativamente las ventas. Cuando tú le preguntas qué es lo que él considera puede afectar mucho más sus resultados de este año, de lo que resta del año, la máxima preocupación es... Cada día te esfuerzas por hacer realidad tus sueños y con nuestras múltiples opciones de ahorro y crédito, paso a paso construyes el futuro que deseas. Financiera como Ultrasan. Bueno, nos acompaña la presidenta nacional de ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, la doctora Rosemary Quintero Castro, quien entrega hoy un balance de lo que está sucediendo en el país, especialmente en el Departamento del Atlántico, sobre la actividad empresarial. Doctora Rosemary, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Alfredo. En primer lugar, hacer una claridad. Ya yo no soy la presidenta nacional de ACOPI, soy la presidenta del Observatorio Nacional de la MIPYME y directora de ACOPI Atlántico. Claro, pero hoy precisamente ese observatorio entrega un resultado importantísimo de lo que está pasando en el clima de los negocios. Así es. ¿Por qué no nos da un barrido inicial de la preocupación? Muchas gracias. Realmente esta encuesta de desempeño la realizamos trimestralmente y hacemos seguimiento a unos indicadores fundamentales. El primero es empleo, que para nosotros y en general para los colombianos es muy importante. Encontramos que la percepción de disminución se ubicó en el 55.7% de los empresarios. Cuando vemos ya dos datos muy detallados de empleo, encontramos dos elementos importantes a analizar. Uno, se está generando una destrucción en promedio de 5 empleos y solamente estamos generando 2 nuevos empleos, o sea que hay una pérdida real de 3 empleos en promedio. Pero el otro elemento que nos tiene sumamente preocupados desde el trimestre pasado es precisamente las formas de contratación que mayormente están creciendo. Vimos desde el trimestre pasado que se está dando una precarización porque se está aumentando mucho más el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de aprendizaje y por obra y labor, cuando veníamos prácticamente de 2 años continuos con crecimiento del contrato a término fijo y a término indefinido. ¿Se podría explicar que el cambio en la reforma laboral afectó de alguna manera los modelos de contratación? Te voy a contestar lo mismo que le dije a mi equipo de económicas. Ese no es todavía la implicación o el impacto directo de la ley 2466, porque esa comenzó a aplicar desde julio prácticamente y esto está hasta junio de este año. Lo que sí generó cambios fue porque la ley 2466 de la reforma laboral fue una ley que con varios intentos, entonces ese alto nivel de incertidumbre llevó a que el sector empresarial se anticipara y tomara decisiones para proteger su capacidad de mantener X número de trabajadores en condiciones estables. La incertidumbre y las expectativas causaron más daño que la misma ley. Y ahora vendrán meses peores. Así es, con esta reforma fiscal que acaban de radicar, yo creo que ahí eso va a presionar mucho más a la toma de otras decisiones que uno no puede decir son decisiones injustas, egoístas, sino son decisiones necesarias y responsables para mantener una empresa viva, porque de por sí mantener o hacer empresa no es fácil, o son muchas las tareas que tenemos que cumplir. Solo por ponerte un ejemplo, cuando nosotros hablamos de una reforma fiscal, la gente solamente se ubica en el proyecto que pasó un gobierno y el debate que se genera en torno a él, pero casi nadie se pone a analizar de manera integral los impuestos locales y departamentales sumados a esa propuesta nacional que tú como empresario debes cumplir. Ya vamos con la reforma tributaria, que yo creo que mantiene la expectativa. Pásate, 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 pásate a vivir a lo tuyo. Pásate, 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 que arrendatario propietario.
Pero volvamos a eso. Sí, De 5 empleos, 3 se destruyen. 3 se destruyen. Consecuencias, causas. Muchísimas, el nivel de ventas, cuando tú miras el resultado de ventas prácticamente para el 65.59% de nuestros empresarios disminuyó significativamente las ventas. Cuando miras también el margen de rentabilidad, disminuyó para el 65.6% de las empresas encuestadas. Entonces, aquí podemos mencionar algunos problemas que vienen dándose en el diario vivir, adicional a la incertidumbre y toda una presión de la normativa fiscal, laboral, administrativa. Nosotros también a nivel gerencial, con todo el equipo de colaboradores, nos corresponde profundizar sobre procesos estandarizados. O sea, en nuestras MIPYMES todavía hay muchos procesos que no son estandarizados, que no usan inteligencia artificial, que no hacen análisis de datos, que es importante, pero también nos hace falta mucha gestión del talento humano. Esas mismas nuevas tendencias en tecnología nos llevan a que nuestro talento humano diariamente tiene que estar actualizándose, es muy cambiante. Muchas veces no alcanzamos a formar un talento humano cuando ya hay otras habilidades que tenemos que desarrollar. Entonces, eso nos exige o nos coloca en un reto bastante significativo donde hay que invertir sí o sí en nuestro talento humano. Pero también nosotros en la parte logística, cada uno de los análisis que nosotros hemos realizado desde la misma pandemia, el aspecto logístico no es una situación que ha llegado a un nivel apropiado. O sea, sí ha disminuido el costo, pero nosotros seguimos teniendo dificultades logísticas. Y uno de los temas adicional a la pandemia, desafortunadamente, son las guerras. Las mismas guerras que vienen dándose entre otros países terminan afectando toda esa logística. La misma descomposición social en un país como nuestro, que es una guerra irregular, una guerra de guerrillas, de narcotráfico, también nos afecta. Somos FEBOR, la cooperativa de los empleados y pensionados del Banco de la República, así como de sus familias. Más de 5.275 corazones nos inspiran cada día a crecer juntos, con programas que generan impacto social como Expresiones, Sembratón y Visitas FEBOR. Construimos comunidad. Apoyamos a nuestros emprendedores con iniciativas que fortalecen sus ideas de negocio, como la Ruta Emprende Bogotá y Más Talante de la Cámara de Comercio. En FEBOR somos más que una cooperativa, somos una familia. FEBOR, juntos construimos bienestar y futuro. Contamos contigo, cuenta con nosotros. A mí que me importa el Golfo de Omán, pero si se cierran unos contenedores allá, no llega la materia prima a Barranquilla. Total, y si tú llevas alimentos o productos perecederos, la situación es mucho más compleja. Si llevas unos pollitos, como le pasa a los empresarios de FENAVI, que con las temperaturas y el estrés pueden morir, ¿cuánta pérdida tienes tú ahí? La producción para abajo, 94%. La producción, en la producción el 58.94, el 58.94 ha disminuido la producción, que hay una relación directa con la disminución que también se ha dado en ventas. Eso nos lleva a un escenario que creo que es el mensaje más profundo que queremos dar. En el Departamento del Atlántico nosotros tenemos un tejido empresarial, por llamarlo así, donde todavía hay bastante industria manufacturera, donde estamos exportando y hay una relación entre lo público, lo privado, lo gremial muy buena. Y tenemos un gran reto de la mano con el gobernador y la Secretaría de Planeación en incrementar el número de MIPYMES que hoy están exportando. ¿Por qué tenemos ese reto? Resulta que cuando tú miras el comportamiento de exportaciones, el segundo trimestre del año pasado contra este, el 9% de MIPYMES exportaban. El mayor mercado está ubicado en países centroamericanos y el más importante, obvio, es Estados Unidos. Pero en este segundo trimestre
encontramos que solamente el 6.5% de nuestras MIPYMES en promedio exportan. Entonces, cuando tú miras un escenario tan complejo como el colombiano, cuando tú miras una relación directa de Colombia con Estados Unidos comercialmente, pero un presidente norteamericano tomando unas decisiones duras sobre otros países, con nosotros fue la menor 10% de ese arancel adicional. No hay que quedarnos solo en el arancel, hay que ver que otros países que hoy están teniendo que pagar un arancel más alto van a dejar de entregar productos a Estados Unidos y que puede ser un nuevo nicho de mercado que nosotros podemos aprovechar. Y Barranquilla está a 4 días de Miami. Claro, entonces ahí hay un factor muy importante y es consolidación de cargas. En Florida realmente hay mucha oportunidad de consolidar cargas que pueden dispersarse de ahí para otros estados de Estados Unidos, y que eso es muy importante conocerlo, vivir la experiencia, o lo que le ha pasado a algunos empresarios nuestros. Hay empresarios que han ido a Estados Unidos a buscar mercado para sus productos y han encontrado, son socios que vienen e inyectan capital acá en el departamento y desde aquí exportan. O sea que encuentran, son aliados e inversionistas. Están volviendo a Barranquilla un satélite. Eso es, creo que un fenómeno que hay que analizar y hay que replicarlo en mayor número de empresas como una opción de salvar nuestra oportunidad empresarial. Yo no me he querido salir de este documento que es muy valioso, pero estamos en plena temporada, o sea, vienen los pedidos de diciembre. Con este panorama la cosa no pinta bien. Así es, en el tema de coyuntura, nosotros encontramos que el empresariado, cuando tú le preguntas qué es lo que él considera, puede afectar mucho más sus resultados de este año, de lo que resta del año. La máxima preocupación está en ventas. En ventas con una preocupación pesa un 22.70, y el otro que le sigue en importancia es productividad con un 19.83. Eso quiere decir que a pesar de sus esfuerzos, ellos sí están vislumbrando que el panorama en ventas no es el mejor. Y ahí pues vale la pena, Alfredo, comentar algo muy importante. Los clientes que nosotros hoy tenemos hay que cuidarlos como el máximo tesoro. O sea, hoy más que nunca toma mucha más relevancia el cuidar y estar muy atentos con los clientes que nosotros atendemos, renegociar formas de relacionarnos, revisar qué otras cosas están necesitando o ajustes en esa relación comercial, porque conseguir hoy nuevos clientes en el mismo territorio nacional, que es donde se mueve la mayoría de MIPYMES, no está siendo fácil. Y cuando digo esto, no quiere decir que no nos interese que exporten, antes por el contrario, estamos motivándolas a que miren hacia nuevos mercados, pero no puede esto cambiarlo de un día para otro, será gradual. Mira que aquí específicamente en el Atlántico, lo que es Analdes, Cámara de Comercio, la Gobernación, ACOPI, otros gremios, estamos haciendo un esfuerzo para acompañar un número determinado de empresas para que entren a ese mundo de internacionalización. ¿Qué tanto está influyendo China? Ahora hay una cumbre de países asiáticos que están simplemente esperando que se cierren los mercados en un lado para abrirlos en otro, sin hacer mayor fuerza. Pues ahí la respuesta fácil es, ya tú sabes que ese es el coco que le ha salido a Estados Unidos y que eso es lo que nos lleva a tantos cambios y tanta presión. Y que hay que leerlo también. Competir con ellos es difícil en el sentido de la capacidad misma de producción que tienen, en tecnologías nos lleva muchísimo adelanto, pero yo creo que eso nos va despejando, son otros nichos a los que nosotros sí podemos llegar. Bueno, y la segunda parte de esa pregunta, ¿tenemos algún chance, por ejemplo, ser algún proveedor o agregadores de valor en alguna cadena, por simple que sea? Mira que hay un dato muy importante, que a pesar que nosotros no representamos desde la MIPYMES
el porcentaje más significativo en dólares exportados o dólares que ingresan por exportación. Nosotros desde la MIPYME sí somos un segmento que tiene mayor valor agregado, o sea, nos queda mucho más fácil generarle mayor valor agregado a nuestros productos y servicios, y eso es algo que debemos aprovechar al máximo. ¿Sabes cuál es nuestro propósito? Ayudarte a cumplir tus sueños, tus proyectos, tus metas. En nuestro grupo encontrarás un gran equipo con el que podrás compartir, aprender y hacer realidad lo que necesites a través del ahorro, la inversión o con crédito para alcanzar tus objetivos. Únete a nosotros. Te estamos esperando para empezar a cumplir tus sueños. Ahora sí la pongo a hablar del tema de coyuntura, como dicen algunos expertos. El país está entrando en una discusión sobre la reforma tributaria, una nueva reforma tributaria a menos de un año, menos de 350 días, yo creo que estamos como en 340, depende del analista, bueno, depende del calendario, ¿no? Sí. El analista, no el calendario. Pero usted dejó ver que esa reforma tributaria puede llegar a ser perversa. Claro que sí. Primero, cuando tú miras todo este panorama de los resultados empresariales, uno dice, bueno, ¿y qué capacidad hay para que no solamente el empresario, sino los trabajadores, el ciudadano en general podamos pagar? Te voy a colocar solo un ejemplo. Ubiquémonos en servicios públicos. ¿Cuánto pagas tú? ¿Tú vives en Bogotá? Yo vivo en Bogotá, se paga mucho menos. ¿Cuánto pagas tú en energía? No sé, no sé cuánto pago. Póngale 100.000 pesos, 150.000 pesos. Aquí no hay un recibo de 100.000 pesos. No. Puede ser el estrato social más bajo. Aquí la gente, creo que el que menos paga puede estar pagando 200.000 pesos. No, acaba de hablar un colega, 350.000 pesos. Y no son estratos altos. Un estrato alto puede estar pagando 3, 4 millones de pesos. Un estrato medio puede estar pagando 1.200.000, 1.500.000. ¿Eso cuánto representa de los ingresos? Pero cuando tú vas y analizas un panorama de una posible reforma laboral, el incremento sobre renta está concentrado en personas naturales. Pero sumado a eso resulta que es algo que vale la pena que el sector empresarial lo revise, porque la renta como persona jurídica es un 35% y pare de contar. Pero la renta para las personas naturales, cuando el 67% de nuestras MIPYMES están registradas como personas naturales, ahí es variable, porque se está hablando de una tarifa marginal, que en esta ocasión puede el porcentaje más alto probablemente puede llegar al 41%, pero adicional se le suman un número determinado de VTs dependiendo del ingreso que tenga la empresa. Entonces, esto va a ser bastante complejo. Hay otra gran responsabilidad que le asiste al legislativo de tomar las mejores decisiones. Y hoy lo escuchamos hace un rato. Muchas personas dicen, bueno, pero es que cuando un gobierno necesita plata es vía impuestos que tiene que generar plata. Eso no se puede ver así. Tú, si eres un líder responsable, lo primero que tienes que ver es ¿dónde coloco yo las posibilidades de recursos que me generen más recursos? Que sean recursos que generen unos ingresos más estables y me permita invertir en mayor número de otros compromisos como son los sociales. Ahí se nos abre el abanico muchísimo. Claro. Por ejemplo, a menos de un año de elecciones, nadie quiere afectar a su clientela, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Se quiere mantener todavía el grifo abierto, pues para anunciando subsidios a las personas mayores, subsidios a los servicios públicos, una gran nómina estatal. No hay voluntad del gobierno de frenar el gasto. Ninguna voluntad. Y en esta temporada, cuando se nos avecinan elecciones, creo que menos, al contrario, yo creo que necesita más plata. Y eso es ser irresponsable porque estamos asfixiando a lo que siempre se ha dicho que un gobierno del cambio iba a proteger. Y te lo digo con un ejemplo muy puntual.
si nosotros estamos hablando de una posibilidad de más impuestos sobre combustibles, ahí no se trata y es despectivo y irresponsable hablar de pobres que no tienen carro, no, eso da vergüenza que se hable así. Aquí estamos hablando de unas condiciones monetarias del ciudadano que lamentablemente nosotros tenemos un porcentaje muy alto de pobreza extrema que no debe existir en un país tan rico como Colombia, rico en recursos y en posibilidades. Pero no podemos decir que son unas personas que no tienen la posibilidad de tener un carro. Hay mucha gente, porque como el transporte masivo es complejo muchas veces, como el movilizarse es muy importante para determinar el número de horas que tú puedes dormir para llegar a tiempo a unos compromisos, entre esos académicos, laborales o de cualquier otra índole. O moverte en bicicleta. Ciudades como la nuestra y como muchísimas ciudades, la mayoría de las ciudades no tienen las condiciones de Bogotá. O sea, un muchacho en una moto va a ver su tanqueo duplicado. Claro, y el que se mueve en bicicleta, ¿cuántos han renunciado a la bicicleta? Porque nosotros no tenemos la infraestructura como si la tiene Bogotá en la mayoría de sus zonas, donde te puedes mover en bicicleta con un poco más de seguridad. Entonces, igual, sea la persona con menor ingreso monetario, mayor ingreso monetario, consume en diferentes proporciones combustible, ya sea por su propio vehículo o porque tiene que moverse en un taxi, en un Uber o en un transporte masivo. Claro. Y todo eso incide sobre algo muy importante que se llama inflación. Esa lucha de clases, hay 1.700.000 empresas, decía usted, y el 93% son pymes. Micropymes, o sea, son la familia. No, pymes no. Micros, 93% son micros. Desde que el doctor Pinto está, siempre me corrige en eso, porque una micro es una micro chiquita. Papá, hijos, y cuando puede viene el sobrino, la esposa, atiende la tienda. El que apareció también trabaja un rato. Claro, y todos están ahí en la informalidad, de alguna manera. O sea, esa lucha de clases que pretenden plantear de que el empresario es un oligarca y el empleado es un oprimido, usted está tratando de develar ese planteamiento. O sea, ahí el tema, yo creo que eso de luchas de clase debemos preocuparnos es educación, calidad de educación, por decir algo. Debemos preocuparnos es de que todos tengamos acceso a tecnología, a que tengamos acceso a salud estable, que tengamos acceso, lo que decíamos, que yo me pueda mover en una bicicleta con toda la seguridad. Eso es lo que merecemos todos los ciudadanos, independientemente del sector donde viva, si la casa es mediana, grande, pequeña, si es apartamento, si cuesta tantos millones o menos o más. Eso no se trata. Hay cosas que dignifican más la vida y que permiten mayor movilidad. Todos estos elementos que te mencioné son los que verdaderamente pueden generar una movilidad social. Yo puedo vivir en un estrato, una vivienda de estrato 8 y quizás de pronto no he invertido en el nivel de conocimiento que merezco como ser humano. Entonces yo digo que movilidad social es llegar a un momento en que no voy a poder pagar los gastos que amerita estar en un estrato 8. Pero el ministro de Hacienda dice que solo se van a gravar las personas con capitales de más de 1.300 millones de pesos, que muy poca gente llega a esa cantidad. ¿No quiere decirle al ministro de Hacienda? Se están tratando de vender esa reforma tributaria. ¿Y qué pasa cuando la propuesta es sobre personas naturales? Ahí hay unos cuadros, yo no sé, creo que son como 7 o 8 ítems que tiene. Y hay de menor ingreso hasta un 41% más determinadas VTs adicionales. Eso es significativo. Entonces yo pregunto, o sea, es que el tema aquí es que se ponen a tomar decisiones desde un escritorio sin conocer el sector real. Cuando se habla tan mal del sector empresarial, a mí sí me gustaría preguntarle, todos esos que hablan mal del sector empresarial, ¿son empresarios? ¿Algún día han sido empresarios? ¿Cuántos han ido a vender el carro para pagar la nómina? Eso, ¿cuántos no han dormido varias noches porque no tienen para pagar la nómina?
Claro. o para comprar la materia prima. Es mejor bajar esos 22 billones de pesos que está desfinanciado el presupuesto a tratar de sacarlos de una tributaria que Es ya el mejor país no da. tomar decisiones responsables, es mejor trabajar de la mano con el sector empresarial, es mejor dejar de desperdiciar tiempo en redes sociales, es mejor manejar mejores relaciones internacionales, es mejor vender la realidad de un país que tiene muchas capacidades y no distorsionar la realidad. Es mejor dejar de perder tiempo con grupos al margen de la ley, armados ilegalmente, cuando ese tiempo lo debe invertir para cosas mucho más productivas. O sea, hay muchas cosas que pueden ser mejores y yo creo que ahí es donde se está equivocando. Cooperativa ABP, 36 años creciendo contigo. Ahora también desde lo digital. En el Año Internacional de las Cooperativas, reafirmamos nuestro compromiso con la transformación y la cercanía. Presentamos nuestra nueva aplicación y también la oficina virtual. En la aplicación puedes consultar y gestionar tus productos desde donde estés y en la oficina virtual tienes acceso 24/7 sin filas ni desplazamientos. Innovación y seguridad sin perder nuestra esencia humana. Equivocado. Usted se me adelantó al último tema y era el tema de la paz. Usted que ha estado en diferentes mesas y ha sido representante por parte de los empresarios en esas mesas, ¿cómo ve el país ahora que la temperatura empieza a aumentar? Muy mal. En inseguridad, muy mal. Una inseguridad que tiene su origen, lamentablemente, no en ningún pensamiento filosófico ni nada por el estilo, ni que voy a salvar la patria, sino sencillamente en un narcotráfico, una guerra de poderes sobre el narcotráfico, de ingresos de dineros ilegales, ilícitos, y ya no solamente droga, también hay una cantidad de minerales que se pelean, se disputan los territorios, y eso tiene una gran complejidad porque son grupos que han podido tener mucho manejo económico, que hoy tienen mayor apropiación de mejores tecnologías, que a pesar que dentro de los presupuestos Colombia, por tener una guerra irregular, siempre le ha inyectado muchos recursos al Ministerio de Defensa, pero mira que parece ser que nos están superando en tecnología, con los drones. La fuerza pública armada nuestra está expuesta, mira todas las muertes que hemos tenido últimamente. Claro. Y antes, quizás años atrás, la focalización estaba más en la zona rural, que era como más fácil controlarlo, crear como cordones de seguridad, pero cuando ya tú tienes todas las ciudades invadidas con esa gran atomización que se ha dado, ya tú no sabes ni quién es quién. Entonces hasta cuidarse uno como ciudadano frente a quién habla, de qué habla, porque uno puede estar en riesgo. Y yo creo que esto no se soluciona en un periodo de gobierno. Le corresponde a varios gobiernos tomar unas decisiones de largo plazo, pero que sean realmente realizables. Y ahí en el tema de realizables caigo en algo que se ha vuelto repetitivo en mi vida, pero que yo estoy convencida que ese es uno de los principales errores. Nosotros como Colombia prometemos muchas cosas y llegamos a firmar con población afro, con indígenas, con exguerrilleros de la FARC, con disidencias, etcétera. Firmamos una cantidad de cosas y acuerdos, pero ¿cuál es la capacidad que tiene el país de cumplir X cantidad de acuerdos? Hay que volver a fortalecer la fuerza pública. Señala este documento que el 90%, aumentó el 90%, el secuestro, ciudades como esta están boleteadas, extorsionadas, pandillas. Y cada 20 minutos una empresa sufre de algún hurto, Pues una extorsión o algo. ha planteado usted una solución hermosa para el problema, se llama educación. Mande su mensaje final y le agradezco mucho que nos haya gastado todo este tiempo. Para nosotros es muy valioso esta conversación profunda con usted. Sí, muchas gracias también por este espacio y pues dirigirme al sector empresarial en primer lugar.
Gracias por seguir haciendo empresa, a pesar de seguir insistiendo, creyendo en el país. Les pido pues no desfallecer, porque Colombia es un país hermoso, que tenemos otras oportunidades y hay que aprovecharlas. También un mensaje a la ciudadanía en general. Yo creo que nos hemos dejado invadir nuestros pensamientos profundos, los estamos desperdiciando por mensajes de redes sociales, pensamientos muy mediáticos que realmente generan desinformación y por consiguiente malas decisiones. Creo que tenemos que aprender a tomar decisiones basadas en datos reales, objetivos y transparentes y con nuestra capacidad de análisis. Y al gobierno, al legislador, que el país sigue en sus manos. Hay un sistema democrático sólido. Yo puedo decir, como lo han dicho muchos expertos, afortunadamente nosotros tenemos un sistema democrático sólido y que cada uno tiene una responsabilidad diferente y ojalá puedan continuar haciendo lo que corresponde, y el que no está haciendo lo que le corresponde, ojalá reflexione y por lo menos cierre de una manera diferente su gobierno. Doctora Rosemary, muchas gracias. Rosemary Quintero Castro es la presidenta del Observatorio Nacional de la MIPYME. Y es expresidenta de ACOPI. Próximamente reelegida, me imagino. Muchas gracias. Garantiza facilita su camino hacia el éxito empresarial. Con más de 27 años de experiencia en la industria de las garantías, hemos generado oportunidades financieras que impulsan el desarrollo económico y social de nuestros clientes, quienes han depositado su confianza en nosotros durante estos años para hacer realidad sus metas más ambiciosas. Somos más que una empresa que otorga garantías. Somos su aliado financiero especializado en brindarle soluciones integrales con solidez, servicio, innovación y respeto por la data, facilitando el acceso a recursos que le permiten materializar sus proyectos. Gracias por permitirnos construir un futuro sólido y prometedor, con confianza que respalda y soluciones que transforman para nuestra región.